el profeta Habacuc estaba viendo cómo el pueblo se había desenfrenado, el pueblo de Dios. Estaba en una crisis moral, en una crisis espiritual. Y este profeta le habla a Dios y le dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me vas a permitir ver todo lo que está pasando entre el pueblo? Y empieza a explicarle a Dios todo lo que estaba pasando. Y Dios le responde en el versículo 5 y 6. Mirad y ved las naciones y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que cuando os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los babilonios, a los caldeos, capítulo 1, versículo 6. Los levanto y los voy a castigar con esa nación. Y ahora el profeta Habacuc, después de que recibe la respuesta de Dios, dice: ¿pero cómo es eso, Señor? Y como que Dios dice: bueno, me preguntaste que hasta cuándo, estabas asombrado, te doy la respuesta, y ahora, o como decimos en Nicaragua, ¿y de ahí? ¿Qué pasó? Y ahora el Señor le explica a ellos sobre esta nación, y luego en el capítulo mismo 1, versículo 2, el profeta le quiere, como vamos a decir, cuestionar o protestar ante Dios, diciéndole cómo es ese pueblo y cómo es posible que con ese pueblo va a castigar a su pueblo, con esos babilonios va a castigar al pueblo. ¿Cómo es posible? Y entonces ya Dios le dijo que con ellos los va a castigar. Y ahora en el capítulo 2, él se va a la torre de vigilancia de la ciudad, en una de las torres, no sé cuántas tenían esa ciudad, pero ahí en una de las torres se va él a esperar en el Señor. Y ahora el Señor le dice que sí, que con esa nación va a castigar a su pueblo, pero también él va a castigar a esa nación de Babilonia. La va a castigar también. Y luego en el capítulo 3, el profeta Habacuc le dice al Señor, como lo vamos a ver hoy, que Señor le dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, y empieza a alabar y a cantar al Señor. Cuando se da cuenta de lo grandioso y poderoso y soberano que es Dios. Así se resume este libro. Mas el justo por la fe vivirá. Y ahí mirábamos el trasfondo entonces, el pequeño bosquejo, y mirábamos la cantidad de reyes de Judá. Y cómo lastimosamente en esa lista que tenemos ahí de todos esos reyes, cómo ellos realmente en esa columna cometieron pecados, cosas terribles. Y ahí están las citas bíblicas. Y después aparece el reinado de Josías, cuando marcó la diferencia, y dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Este muchacho, y que tenía 8 años, comenzó a reinar e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. No todos son malos, hermanos. Aquí está uno. Y seguidamente, ahí siguieron los otros después de Josías, malos también. Malos. Y hablábamos entonces, como un repasito, acerca de los líderes. Ya vimos los reyes de Judá, los vimos. Y ahora Josías, un buen rey. Y ahora traspolamos esto, lo hacemos, como él dice, el método puente ahora para nosotros, la aplicación, los ancianos. Porque en la historia de cada iglesia va quedando registrados
los comportamientos de todos los que han servido y los que siguen sirviendo. Sin embargo, esos actos no solo quedan registrados en la historia, sino también en el cielo. Y un día ante el tribunal de Cristo, los ancianos o los líderes o los pastores o los obispos, que es lo mismo. Entonces, dice la Biblia, tendremos que dar cuenta. Decíamos, habrá un apartado en el cielo, una sección especial para los ancianos. Imagínense que vengamos al tribunal de Cristo y supongamos que aquí va a ser el tribunal de Cristo. Y aquí viene la lista de hermanos. Y hay un apartado a la derecha y dicen, no, los que son ancianos, los que fueron pastores allá en la tierra, los pastores, los ancianos, pasen para acá. Y yo me imagino los hermanos que van para el otro lado, cuando van viendo que van los ancianos, ya viste, ahí va el hermano Eliú. Y atrás va también Cristian, mirarlo. Ay, no podemos hacer nada por ello ya ahí, es otra cosa. Adiós, hermano, bendiciones. Que le vaya bien, en serio. Y por eso decíamos, hermanos, la grande responsabilidad que tienen los ancianos, tremenda responsabilidad la que tienen, la que tenemos, mejor dicho. Y por eso, en el librito que espero que ya algunos ya leyeron, ¿cuántos leyeron ese librito de los que se llevaron ya? ¿Cuántos leyeron el librito que se les repartió? ¿O eran para los ancianos nada más los libritos? ¿O cuántos lo tienen por lo menos ya? ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos lo tienen? Bueno, por lo menos lo tienen, aunque no lo han leído algunos. Se lee como en una media hora. Y si lo quiere estudiar bien, en unos 40 minutos. Pero en ese librito lo que dice claramente es acerca de la autonomía de la iglesia. La autonomía de la iglesia. Cristo en medio de las 7 iglesias en el capítulo 1 de Apocalipsis. En el capítulo 1 de Apocalipsis. Ahí está cómo el Señor estaba en medio de los 7 candeleros. Y cada iglesia le respondía a Cristo. Cada iglesia a Cristo. No que una iglesia a otra iglesia. Yo les decía, hermanos, acerca del tema de la asociación a la que pertenecemos, las asambleas. Y los ancianos aquí tienen una responsabilidad muy importante. Y esto que quiero decir es bien importante para los ancianos. Yo sé que aquí hay ancianos y es posible que algunos verán o estarán escuchando este mensaje. Es importante que conozcan los estatutos a los cuales pertenecemos como asociación de salas evangélicas. Dice uno de los apartados de los estatutos en el capítulo 3, dice artículo 4, capítulo 3, artículo 4 de las congregaciones evangélicas. La Asociación de Salas Evangélicas de Honduras, ACE, estimulará la organización de congregaciones evangélicas en ciudades, pueblos y aldeas donde lo creyere conveniente. Escuchen esto, ahí está en el librito y sobre todo en los estatutos de las asambleas de nosotros. Dice, cada congregación gozará de autonomía local y mantendrá estrecha comunicación y armonía con las demás congregaciones de la República, siempre en completa independencia de ellas, de las otras. Las actividades de cada congregación serán dirigidas por los ancianos de las mismas. Para estos efectos se considerarán ancianos aquellos hermanos que la congregación reconozca como tales y que se ocupen en pastorear la congregación, velar por su bienestar espiritual y ministrarles la palabra de Dios.
No habrá número determinado de ancianos, pero no podrán ser menos de 2. Aquí voy a detenerme un momentito, porque ahora se está poniendo de moda que en las asambleas de nosotros, a las que pertenecemos, solamente hay un anciano, un pastor, y ese pastor se erige ahí como dictador y no permite que hayan más ancianos, porque él es el diótrefes, él es el único anciano ahí, y se le llama anciano principal. Y si hay otros ancianos, pero no es el anciano principal, como los judíos, el sumo sacerdote, y luego los demás sacerdotes. Eso es antibíblico. Y criticamos a las denominaciones, porque tienen un pastor, pero estamos cayendo en lo mismo. No menos de 2. Los ancianos podrán invitar otros hermanos de la congregación a que compartan con ellos esa responsabilidad. Todos los fondos que ingresen a las congregaciones locales serán administrados e invertidos por los ancianos de las respectivas congregaciones, debiendo dar cuenta una vez al mes a su iglesia local de las ofrendas recibidas y gastos efectuados, así como también, ojo aquí, informar a la junta directiva de la asociación cuando ésta lo requiere, escuche bien, a petición de una autoridad estatal. Es decir, si el Ministerio de Gobernación y Justicia le pide a la asociación que determinada iglesia debería de presentar, ofrecer alguna información solicitada, entonces lo debe. Es decir, cuando una autoridad estatal se lo requiera. Eso podrán ser admitidas, podrían ser, dar esa información. Pero aquí es bien claro los estatutos, ¿verdad? Y los líderes, como estábamos viendo, los ancianos, son los que dirigen la congregación, la que gobiernan la congregación, no de manera antojadiza, sino le rinden cuenta al Señor, a su palabra. Esto es importante, hermanos. Yo no estoy en contra de ser miembro de la asociación de las salas evangélicas. No estoy en contra. Pero si éstas pretenden dictar los destinos de cada iglesia local, no estoy de acuerdo. Y yo entonces le diría a una congregación, retírese y forme su propia personería jurídica, que no es ningún pecado. Porque hay muchas salas evangélicas que gozan de la misma comunión con nosotros, pero no son miembros de la asociación de sala evangélica. Porque el hecho de que usted no tenga la documentación en la asociación de sala evangélica no quiere decir que no es miembro de la asociación. Para nada, para nada. Eso se fundó más o menos en 1960 y algo. Y antes de eso nadie tenía las escrituras ahí y todos éramos miembros de las mismas asambleas. Le repito, no tengo nada contra la asociación. Pero si la asociación pretende estarle diciendo a la San Francisco, a la 2 de marzo, a la Vendec, a Las Palmas, lo que tienen que hacer, eso es pecado. Y los ancianos que se dejan manipular no deberían de ser ancianos en esa iglesia, porque automáticamente están perdiendo esa autoridad. No la tienen entonces. Entonces, ¿quién la tiene? Si Dios los ha puesto como ancianos, entonces ¿a cuenta de qué van a pedir que otros tomen las decisiones por ustedes? Entonces no son ancianos, pierden la autoridad, hermanos, porque una cosa es pedirle opinión a otros hermanos, un consejo, está bien, y otra cosa es que los manden. Y la asociación de salas evangélicas no están autorizadas para dictar los destinos de las iglesias locales. Son autónomas, son independientes, gobernadas por los ancianos de cada iglesia local. ¿Estamos claros? Yo nací en la sala evangélica, no vengo de ninguna denominación, y siempre me enseñaron acerca de la autonomía y de la independencia de cada iglesia local, y que no dependíamos de un sínodo ni de un concilio, sino que cada iglesia era local. Eso es lo que me enseñó a mí los hermanos en el pasado. Entonces no es nada extraño. Además lo dicen los estatutos de la asociación.
Pero nosotros no nos regimos por los estatutos de la asamblea, nos regimos por la palabra, amén. Por la palabra, porque los estatutos se les puede ocurrir cambiarlos y decir que ahora ya no hay autonomía ni independencia, sino que ahora va a estar gobernada por la cabeza de la asociación, por la junta directiva. Pero si eso hicieran, yo no lo acepto tampoco, porque no me rijo por esos estatutos, como hacen las denominaciones, que dicen, esto es nuestros estatutos. No, a mí no me interesan los estatutos, me interesa lo que diga la Biblia, la palabra de Dios. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude para que sigamos adelante. Pero si andan con ese tipo de cosas, no vamos a aceptarlo. Definitivamente, no vamos a aceptarlo. Y entonces, seguimos con el estudio como estábamos. La primera conversación, la violencia que había ahí, la iniquidad, la destrucción, todo lo que estaba pasando era terrible ahí. Y entonces, les decía, esperamos, hermanos, que este no sea el caso del pueblo de Dios hoy en día, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Él nos ha perdonado, Él nos ha limpiado y somos sus hijos. Y ya no estamos en esta condición como vivíamos antes, en una vana manera de vivir, es decir, en una vida vacía, como dice la palabra del Señor. Luego llegamos. Entonces, hablábamos del tema de la oración también, porque él estaba orando. ¿Hasta cuándo, Señor? Y hablábamos de las oraciones, cómo debían de ser oraciones intensas, oraciones con el alma, no como lo que hacen los que no conocen al Señor, que rezan y repiten como loros, y están hablando y hablando y hablando, pero no hay concentración. La oración debe ser en una debida concentración, de que estamos entrando a la presencia del Señor. No sé si alguna vez a usted le ha tocado tener que entrevistarse con una alta personalidad en el mundo, con un presidente o con lo que sea, algo así, una cosa tan grande, y uno está ahí pensando con aquella impresión, con aquella concentración, apaga el teléfono, lo apaga definitivamente y entra a la presencia de aquella persona. Así oramos nosotros al Señor. Cristo oraba y su sudor, decíamos, que eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Debemos de orar con esa concentración. El culto de oración, hermanos, es muy importante. Vamos a avanzar ahora. Y en la segunda conversación que él tiene, el profeta se queja de que por qué iba a castigar al pueblo con esos malvados. Sí, miren, en el versículo 12 lo está diciendo él, y dice, no eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tu roca lo fundaste para castigar. Está hablando de Babilonia. Lo que pasa es que la traducción Reina Valera no lo dice así tan clarito como lo dice la Nueva Traducción Viviente. A mí me gusta mucho también la Nueva Traducción Viviente. Y no quiero también que vaya a pensar mal que la traducción NTV, por ejemplo, Nueva Traducción Viviente, o la Nueva Versión Internacional, o la Biblia de las Américas, no son traducciones buenas. Son traducciones buenas. El problema, como lo voy a decir más adelante, el problema es que a veces nos hemos llenado de prejuicios y de tradiciones y creemos que la única Biblia autorizada en la sala evangélica es la Biblia Scofield. No, son traducciones buenas. Obviamente no va a agarrar la traducción del Nuevo Mundo, las Escrituras, que es de los testigos falsos de Jehová. Eso no, tampoco. Pero la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, son Biblias que en buena tradición. Mire qué sencillo lo dice aquí. Oh Señor, mi Dios, santo mío eres tú, que eres eterno. No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Has enviado a los babilonios para castigarnos. Sí,
a ellos. Alguien ha dicho, incluso acerca del diablo, alguien ha dicho que incluso el diablo es como el perro de Dios. ¿Y qué dijo de Nabucodonosor? Mi siervo, dijo, mi siervo, porque con ese iba a castigar a su pueblo. Hay cosas, hermanos, que no entendemos nosotros, y el profeta también está cuestionando a Dios, y es aceptable, decíamos, cuestionar a Dios, pero con una búsqueda sincera de respuestas, no cuestionando porque ya sabemos las cosas y lo que Dios está haciendo y no nos gusta y protestamos. Pero otra cosa es preguntarle a Dios con una sinceridad, buscando respuesta. Es lo que estaba haciendo el profeta. Apela al carácter de Dios. Sí, porque Dios es santo, Él es eterno. Y en el versículo 13 pareciera que hubiera como una aparente tolerancia de Dios hacia el mal, pero no es así. Lo que pasa es que Dios tiene un plan, hermanos, y es importante reconocer ese plan. Dios tiene un plan para las naciones, hay un plan para la iglesia también, hay un plan para cada uno de nosotros, y Dios utiliza a otras naciones poderosas para castigar a otros. Y a nosotros los creyentes, también Dios castiga a su pueblo, así lo dice también en el libro de los Hebreos. Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y a veces esos azotes vienen a veces de las autoridades, a veces vienen de familiares cercanos, viene a veces de nuestro jefe, viene de un vecino, no sabemos, pero a veces Dios está utilizando personas para castigarnos, y lo que debemos de hacer es lo que hizo Habacuc más adelante en el capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 2. Sobre mi guarda estaré, capítulo 2, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Estoy leyendo capítulo 2 de Habacuc. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Capítulo 2, versículo 3 ahora, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que han de temblar, los que te harán temblar y serás despojo para ellos, por cuanto tú has despojado a muchas naciones. Todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad.
¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te ha llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. Y será descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todo lo que en ellas habitaban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él, mas Jehová está en su santo templo, calle de él toda la tierra. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Sí, ahora este profeta se aparta a solas con Dios a orar, a estudiar la Biblia de forma diligente. Se acerca a solas, a un tiempo a solas con Dios, él, para encontrar respuesta. Hermanos, a veces no encontramos respuestas y lo que vale la pena es apartarnos para estar con Dios y buscar a solas una respuesta de Dios. ¿No le ha pasado a usted que se encuentre en una situación complicada, difícil y no encuentra una salida? Entonces yo le recomiendo, hermano, hermana, vaya a un lugar a solas de su casa, apartado, para buscar el rostro de Dios en oración. Es la única manera, hermanos, a solas con el Señor. Solo Dios tiene la respuesta para muchas cosas, para muchas dificultades. Solamente el Señor, hermanos. Y el profeta reconoce esto y nos da el ejemplo. Él va a una torre, como las que había en las ciudades de antes. Y ahí él está esperando en la presencia de Dios. No, ahí voy a estar, dice él. Ahí afirmaré el pie y ahí voy a velar para ver lo que se me va a decir. No voy a salirme de ahí hasta que yo encuentre una respuesta a mi queja. Vale la pena, hermanos, buscar al Señor, le repito, en oración, con concentración y leyendo la palabra de Dios, buscando su rostro. Buscando su rostro. Este es el secreto. Esto ha sido el secreto, hermanos, de todos los siervos y siervas del Señor en la Biblia. Se refugian en la oración, buscando al Señor. Yo creo que todos los creyentes hemos tenido situaciones así. Cuando ya no encontramos ninguna salida, entonces buscamos al Señor por su ayuda y respuesta. Y el Señor le respondió, no sé cuánto tiempo después, pero dice, Jehová me respondió y dijo, el Señor le respondió. Vivimos en un tiempo veloz, muy veloz, todo rápido, queremos todo rápido, no nos gusta esperar, están los cajeros automáticos porque no queremos esperar adentro en un banco y tiene razón, es complicado. Café instantáneo, comida instantánea, sopas instantáneas, todo rápido, queremos rápido, no nos gusta esperar. Pero en cuanto a las cosas espirituales, cuando hay dificultades grandes y problemas, solo Dios, hermanos. Solo el Señor. Y el Señor le dice,
Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Escríbela en tablas. Escríbela en tablas. Lo que quiere decir en ese pasaje bíblico, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Eso dice la Nueva Traducción Viviente, aquí abajo. La nueva traducida de otra forma, más sencilla. Escríbela en tablas con claridad, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Sin error. Dios le responde a Habacuc con ese mandato, escribir en tablas. Sí, la revelación divina, hermanos, está escrita y completa en la Biblia. Lo que Dios quiso decirnos, lo ha plasmado en la Biblia. En la Biblia. Yo recuerdo un versículo que un hermano amado siempre nos daba, Isaías 8:20. Hoy quiero leerlo y quiero dejárselo a usted este versículo, porque el Señor le dice a Habacuc, escríbelo en tablas para que quede bien claro en tablas ese versículo. Dice Isaías capítulo 8, versículo 20. Y había ese hermano que siempre nos citaba, era el hermano don Roberto Cheden, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Oiga bien, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y esto es lo que le está diciendo el Señor al profeta. Escríbelas, escribe esto que te voy a dar. Escríbelas con claridad en tablas para que un corredor pueda llevarlas a otro. El mensaje sin error. En la Biblia tenemos, hermanos, escrito el mensaje de Dios. El mensaje de Dios. Pero le pasó algo al pueblo en el tiempo del Señor. En el libro de Mateo capítulo 15. Usted lo puede leer si quiere, pero en Mateo capítulo 15, ahí tenemos un pasaje bíblico que el Señor dijo, lo puede leer ahí o en su Biblia. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado, lo tengo en verde, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Sí? Por vuestra tradición. En el libro de los Hechos dice que los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no en las tradiciones. Sí. Quiero avanzar rápido a este capítulo 9 que está aquí de Marcos, capítulo 9, 38 al 40. Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. La tradición de los ancianos y el mandamiento de Dios. Hermanos,
Todas las religiones, sin excepción de ninguna, están plagadas de tradiciones. ¿Qué es una tradición? Son aquellas cosas que se han hecho y que se vienen heredando y que se vienen dejando con el paso de los tiempos a las nuevas generaciones, y ahí van, y ahí van, ahí van, ahí van, se van transmitiendo las tradiciones. Ahora, hay tradiciones que son buenas, ¿sí? Pero el problema cuando esas tradiciones chocan con la palabra de Dios, eso está malo entonces. Sí, hay tradiciones que son buenas. Por ejemplo, pareciera que aquí la tradición es que cuando hacen estudios, después del primer mensaje, hay un pequeño refrigerio. Yo esperaría que sí. Y cuando dejé el carro allá, miré un montón de hermanas afanadas. Dije yo, va a haber algo. Esa es una buena tradición. Son tradiciones. Otros hermanos, yo he estado en unas iglesias donde los hermanos dicen, y yo no he sabido, hermano, mire, los varones se sientan aquí y las hermanas se sientan aquí. Es una tradición y yo la respeto definitivamente. Yo voy a ir con mi esposa y yo no voy a decir, no, por esto. No, yo voy a respetar. Me voy a sentar donde los hermanos ancianos, que son la autoridad máxima de la iglesia, me dicen que me siente ahí, me voy a sentar. Y mi esposa, ¿dónde se va a sentar? Hay que respetar. Son tradiciones. Pero el problema es cuando esas tradiciones chocan con la palabra de Dios. Y no entendemos a veces lo que es doctrina con lo que a veces son tradiciones. Entonces algunos dicen, mire, dice, es que usar instrumentos, eso no va con qué, con la palabra. No, si me dice con la palabra, es que usted no ha leído la Biblia. Porque los 150 salmos son canciones tocadas con instrumentos de cuerda. Eso es salmo. Pero algunos dicen, no, pero nosotros no usamos porque nosotros somos de la sala evangélica. ¿Y las pistas que tienen? ¿Y las pistas que tienen? A mí me encanta la música también. Porque es bíblica la música. Ahí están los 150 salmos. Y dice, cuando el Señor venga, ¿se va a sonar qué? A menos que le diga, hey Señor, lo siento. No, que esos ángeles se callen porque nosotros no usamos instrumentos. Yo creo que algunos se van a atrever a eso, quizás, digo yo, se imagina. Y en el cielo habían unos que estaban con unas ¿qué? Me imagino que van a llegar a imponer también. Decirle, mire, retire las arpas de aquí, por favor. Eso, tener o no tener, eso son tradiciones. Lo que importa, hermanos, es lo que diga la palabra bendita del Señor. Eso es lo que importa. Tradiciones. Pero a veces elevamos la tradición al nivel de la Biblia. La elevamos. Y ese es el problema. Miren, hermanos, le voy a decir algo. Cuando las asambleas a las cuales nosotros pertenecemos se fundaron, estas eran las cosas que tenían en común. Mírenlo aquí. La asamblea de hermanos, conocida como los hermanos de Plymouth o simplemente los hermanos, es un movimiento cristiano evangélico que se originó en el siglo XIX. A pesar de no tener una declaración formal y uniforme, debido a su estructura congregacional autónoma, mire qué cosa. Cuando se fundaron las asambleas, tenían una estructura congregacional autónoma.
Muchas asambleas de hermanos comparten creencias doctrinales comunes. Estas creencias generalmente incluían autoridad de la Biblia, creen en la inspiración divina y única de la Biblia, en eso creían. Creían en el Dios Trino. Creían también en la divinidad de Jesucristo, que era 100% Dios, 100% hombre. También creían que la salvación era únicamente por gracia, por la obra de Cristo. Creían también en el arrebatamiento o en el advenimiento del Señor también. Y en las prácticas practicaban dos ordenanzas, el bautismo y también la comunión, la cena del Señor. Y en el sacerdocio de todos los creyentes, y ojo, esto no me lo he inventado yo, incluso búsquelo en Google si quiere. Y a ver que ahí lo va a encontrar también esto, porque es una información que metieron los hermanos en el principio. Ahí está, eso es copy-paste. Ahí está, punto número 8, autonomía de la iglesia local. Las congregaciones son autónomas y autogobernadas sin una jerarquía centralizada. Dado que no existe una declaración de fe formal, las creencias y prácticas pueden variar ligeramente entre diferentes congregaciones de la asamblea de hermanos. En eso creían las primeras. Esas son las cosas fundamentales, hermanos. Esas son las cosas fundamentales que no son negociables. No son negociables. Pero fíjense que cuando nosotros empezamos la obra en Nicaragua, que llegamos a un punto que no habían ignarios, también aquí se habían agotado, creo, por un tiempo, ¿se acuerdan que no se tiraban ya los ignarios? Y entonces allá los hermanos de una iglesia en Estelí decidieron usar un ignario de la Centroamericana, y después otra iglesia usó el mismo ignario que sí había en existencia, y empezaron a usar ese ignario, y de repente, de las 12 asambleas, como 8 o 10 asambleas, decidimos utilizar ese ignario. Y un hermano llegó de aquí, de nuestro pueblo, ¿verdad?, de Honduras, y dice, hermano, me dice, estoy asombrado, me dice. Y yo dije, ¿qué será? Dije yo. Usted se está apartando de la doctrina, me dice. ¿Por qué, hermano? Le digo, ¿en qué? Está usando un ignario, me dice, que no es el ignario de nosotros. ¿Y en qué parte de la Biblia dice que el ignario, himnos y cánticos del Evangelio, es el único que debe usar la iglesia? Es un buen ignario, es un excelente ignario. Yo diría el mejor de los ignarios que yo he conocido. Pero no es inspirado por el Espíritu Santo. Y no estoy diciendo aquí que lo cambien, para nada. No, eso no estoy diciendo yo, que lo cambien. Allá no teníamos y nos quedamos así. Pero el problema es que queremos a veces una uniformidad en todas las iglesias. Hay cosas fundamentales, hermanos. Y en lo esencial o fundamental, unidad. Y en lo esencial o no fundamental, libertad. Pero sobre todo, amor. Sobre todo, en lo esencial o en lo fundamental, hermano, unidad. Que ese montón de cosas que son fundamentales, unidad. Pero en que aquel hermano utiliza cantar alegres. ¿Ustedes usan cantar alegres aquí? Amén, imagínense. Y hay quien dice, es que ese cantado alegres ese no es un ignario conservador. Y tendrá aire acondicionado desde el mundo también. Y entonces andar gafas es del mundo también. Y usar eso es del mundo también. Pero andan en carros. ¿Sí? Andan celulares. Y tienen casa, pues vivan en cuevas. No, hermanos. Lo que importa es lo que Dios diga en su palabra. Y el Señor le dice al profeta, esto que te voy a decir, escríbelo en tabla, claramente, que quede bien clara.
bien clara. Y esas cosas las tenemos, hermanos, claramente en la palabra de Dios. Allí no hay donde perderse, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es a lo que la Biblia dice, hermanos. Yo me quedo con lo que la Biblia dice. ¿Que he tenido tradiciones? Sí, he tenido tradiciones. Hay tradiciones. En Guatemala, si no se pone el saco y la corbata, no puede predicar. Y a mí hubo un tiempo en que en algún lugar yo visité y me dijo, hermano, por lo menos póngase camisa manga larga. Claro, no voy a venir aquí de camiseta, pues sería informal, ¿verdad? Pero en una iglesia de la Sala Evangélica, con esto termino, en Comayagua fue exactamente, fui hace tiempos ahí, y había un hermanito que lo invitaron a dar una enseñanza, un hermanito que se miraba la condición de él tan humilde, económicamente hablando, con una camisita tan desteñida, pero lo más desteñida que se podía ver aquel hermanito, y lo invitaron a predicar, hermanos. Qué clase de mensaje el que dio ese hermano. Qué increíble el mensaje que dio ese hermano. Porque a veces somos bien dados a esos formalismos y nos olvidamos de la esencia, de lo más importante, que es la vida de ese hermano. Habacuc, escribe esto. Escríbelo en tabla, bien claro. Bien claro. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias en este momento, porque nos has permitido abrir tu palabra y ver distintos pasajes bíblicos. Oramos para que tú nos ayudes, para que podamos hacer tu voluntad. Guárdanos. Este mundo está como en los tiempos de Habacuc, terribles. Pero ayúdanos a nosotros para poder abrir tu palabra y decir lo que ella nos dice con toda claridad y sin temor. Ten misericordia de nosotros. Guarda esta iglesia y guarda a todos los hermanos. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos ahorita en este momento a recibir un bocadito para que podamos aguantar otro rato. Ahí las hermanas han preparado con mucho cariño ahí unas baleaditas para que podamos disfrutarlas. Ahí mismo donde están se les va a repartir. Sí vamos a pedir que los hermanos y hermanas que quieran ir al baño, está aquí a este lado, pero les vamos a agradecer que salgan por la puerta de atrás para venirse aquí al baño.